Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a seguirnos cuidando y empecemos nuestro nuevo videoclase. Eh, Vamos a ver ahora lo que son variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Ya es un tema diferente, un poco más avanzado, pero ya tenemos bases para eh, poder entender el siguiente tema. Ya tenemos muchas bases. Y lo que vamos a ver es variable aleatoria. ¿Qué es una variable aleatoria? Es lo primero que tengo que entender. La variable aleatoria es una función, es una función real que asigna un número real. ¿Qué es un número real? Pues aquel que está sobre la recta numérica, negativo o positivo, en decimal, en fracción, en entero. Ese es un número real. A cada punto muestral. Y no es una variable, y no es una variable en el sentido usual, donde el espacio muestral, donde el espacio muestral es el dominio y el conjunto de los números reales es el rango. En otras palabras, vamos aquí a cambiarle de color. Aquí tengo lo que es el espacio muestral. El espacio muestral es el dominio. Tengo un punto muestral y aquí tengo la recta numérica. ¿Sí? Ahora, suponga que yo tengo la variable aleatoria x. Entonces, si x es una función que asigna un número real a cada punto muestral, entonces x aquí estará asociado a cada punto muestral del espacio, donde aquí es el dominio y acá es el rango, ¿sí? Pueden ser más o menos. Digamos que esa es la intuición de lo que es la variable aleatoria. Podemos decir que la variable aleatoria es una forma de asociar números. Ahora, la variable aleatoria la puedo demostrar o tiene que ver con eventos. Eventos definidos por la variable aleatoria. ¿Ok? Por ejemplo, puedo decir sea la variable aleatoria x igual a un término constante, una variable a un número constante o una constante, que va a ser igual a aquellos puntos muestrales tal que x en ese punto muestral sea igual a x. También puedo decir sea el evento x menor o igual que x. Y va a ser igual a aquellos puntos muestrales tal que x sea menor o igual que x. Y también puedo definir otro evento, x sea mayor a x, va a ser igual a aquellos puntos muestrales tal que x en ese punto muestral sea mayor a x. Y puedo decir también sea x menor a x2 y mayor que x1 y mayor a x1 igual
a todos esos puntos muestrales tal que x en ese punto muestral sea menor o igual que x2 y mayor que x1. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer que todos estos son eventos. En otras palabras, la variable aleatoria es lo que subjetivamente quisiéramos conocer. Es como un texto donde se plantea lo que se quiere observar, definido ya por el espacio muestral. Entonces puede decir, ¿cuál es la probabilidad del evento x igual a x? ¿Cuál es la probabilidad de x sea menor o igual a x? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor que x? ¿Y cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que x2 y mayor que x1? Entonces, primero tengo que definir el evento y por lo tanto la probabilidad como consecuencia. A ver, vamos a tratar de entender esto con un ejemplo clásico. Suponga que lanza usted una moneda 2 veces, más bien 3 veces. Tres veces. Bueno, construimos el espacio muestral. El espacio muestral va a ser igual a aquellos puntos muestrales. Puede ser águila, 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 es decir, en el primer lanzamiento puede caer águila, en el segundo águila, en el tercero águila. En la siguiente terna puede caer águila, águila, sol. En la siguiente puede caer águila, sol, sol. En la siguiente puede caer águila, sol, águila. En el siguiente puede caer sol, sol, sol. En el siguiente puede caer sol, sol, águila. En el siguiente puede caer sol. Bueno, a ver, lo voy a volver a hacer porque me tiene que caber aquí. El espacio muestral estará dado por los 8 puntos muestrales que estamos revisando. Perdón. Entonces tenemos el espacio muestral va a ser igual a águila, 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 sol, águila, sol con sol, águila, sol, águila, sol, 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 águila, sol, águila, águila y sol, águila, sol. ¿Cuántos son? Pues están conformados el espacio muestral está conformado por 8 puntos muestrales. Por lo tanto, cada uno de ellos tiene una probabilidad igual a un octavo. Cada uno de ellos tiene una probabilidad igual a un octavo. Ahora, supongamos que digo, sea x una variable aleatoria. Que es igual al número de soles. Ok, entonces puedo plantear mi recta numérica, donde aquí será 0, aquí será 1, aquí será 2 y aquí será 3. Bueno, ¿cuántos números dice x una variable aleatoria que es igual al número de soles? ¿Cuáles son aquellos puntos muestrales donde no hay soles, es decir, donde es 0? Pues es este.
¿Cuál es sea x la variable aleatoria igual el número de soles ahora que sea 1? Pues tenemos este y tenemos este. Ahora sea el número de soles que caen dos veces. Tengo este y tengo este. Ahora, ¿cuál es el número de soles que caen tres veces? Pues ahora sí, tengo que es este. Vean ustedes cómo la variable aleatoria, que en específico me dice el número de soles. Este es un texto, la variable aleatoria es un texto en el cual me tengo que preguntar el número de cosas, en principio, para empezar. Por ejemplo, sea x la variable aleatoria igual a 2. Perdón, sea x la variable aleatoria igual a 2. X igual a 2. ¿Qué puntos muestrales son? ¿Cuáles son esos puntos muestrales? Pues va a ser igual a SS. ¿Quién más? Va a ser igual SSA. ¿Y quién va a ser igual también? SAS. Ese es, vamos a decir, el evento A. Entonces puedo llamar que la probabilidad de A es igual a 3 octavos. Ahora puedo decir cuál es la probabilidad de que sea menor a 2. Ahora puedo decir cuál es la probabilidad de que X sea menor a 2. Pues va a ser igual a aquellos puntos muestrales que sean menor a 2. ¿Quiénes son? Pues es igual a con AS con ASA con SA con A. Suponga que este es el evento B, entonces puedo decir cuál es la probabilidad de B. Aquí es igual a 4 octavos, que es igual a un medio. Entonces, de acuerdo a este ejemplo, cuando tengo probabilidad de X igual a X, es decir, cuando tengo o estoy calculando la probabilidad de un evento, también se entiende que estoy encontrando f de x, que le vamos a llamar función de probabilidad. Función de probabilidad. ¿Están de acuerdo? Función de probabilidad. Esta función de probabilidad, como lo hemos venido diciendo, bajo los axiomas, es que f de x debe de ser mayor o igual a 0. Es decir, cada probabilidad o la función de probabilidad debe ser mayor o igual a 0. Y 2, que la suma de f de x y sea igual a 1, donde i va de 1 a n. Vamos a ver si se cumple esto, ¿cierto? Por ejemplo, podemos hacer un cuadro, sea la variable x y f de x. X puede adquirir valores 0, 1, 2 y 3, como lo planteamos aquí. Ok. Cuando x adquiere el valor 0, ¿cuál es su probabilidad? Pues sabemos que es un octavo, porque nada más está aquí 1, un octavo. En el caso 1, ¿cuál es la probabilidad? Pues es 3 octavos. En el caso 2,
son 3 octavos, como lo estamos viendo aquí. ¿Cuál es la probabilidad cuando x es igual a 3? Es 1 octavo. Por tanto, yo me estoy dando cuenta que la suma de estos es igual a 1. Y cada uno de ellos es mayor que 0. Por lo tanto, deben de cumplirse estos dos términos en espacios muestrales discretos. Dense ustedes cuenta que si yo grafico, vamos a graficar, que si yo grafico, voy a tener 0, 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Este es x. ¿Y este quién es? Pues es la función de probabilidad. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues vamos a suponer, bueno, no supongamos, tiene que llegar a 1 y un medio, aproximadamente aquí. Dice, en 0, ¿cuánto vale la probabilidad? Pues 1 octavo. Ahora, si me voy hacia acá, en 1, ¿cuánto voy a tener? Pues 3 octavos. Pero 3 octavos más 1 octavo me hace llegar hasta acá. ¿Por qué llevo a un medio? Porque un octavo más 3 octavos es igual a 4 octavos. Por lo tanto, es igual a un medio. Ahora, si me voy a 2, eh, ahí hasta donde doy el salto. Ahí hasta donde me doy el salto. Yo estoy en medio más 3 octavos, pues son 7 octavos, ¿cierto? Más o menos por aquí. 7 octavos. Ahora, si de aquí a acá me voy a 3, pues yo sé que de aquí a acá hay un salto. Es de aquí, decir 3 octavos y 1 octavo. Y hasta aquí voy a llegar. Si ustedes grafican, o más bien tienen una perspectiva de una función, a cada punto que yo estoy encontrando, la función, vamos a manejarlo desde aquí, ¿no? Sí. Más o menos tiene ese comportamiento. Si fuera una función continua, no es continua porque es caso discreto. Yo lo tendría que estar dibujando como si fueran saltos. En consecuencia, así se comportaría la gráfica de una función de probabilidad en el caso discreto. Muy bien. Vean ustedes que cuando pasamos de 1, 2 y 3, la función de probabilidad va creciendo pero cada vez menos. Ahora, vamos a ver otro término. Esto nos lleva al sentido de poder encontrar distribuciones de probabilidad. En el caso discreto, la distribución de probabilidad va a ser diferente a la función de probabilidad. La función de probabilidad va a ser igual a la probabilidad de x menor o igual que x. Y va a ser igual a la sumatoria de f de mu, donde mu tiene que ser menor o igual que x. ¿A qué nos referimos con esto? Que la función de probabilidad la vamos a encontrar de la siguiente forma. Va a ser igual a 0 si x es menor
a x1 y mayor que menos infinito. Mayor o igual. Va a ser igual a f de x1 si x es menor que x2, pero mayor o igual que x1. Va a ser x1 más f de x2 si x es menor que x3, pero mayor o igual que x2. Va a ser igual a f de x1 más f de x2 más f de x3 si x es menor que x4 y mayor o igual que x3. Si nos vamos hacia acá, entonces será que la suma de f de x1 más puntos suspensivos más f de x, perdón, f de xn, f de xn, f de x1 más puntos suspensivos más f de xn va a ser igual que x menor que infinito y mayor o igual que xn. A esto se le conoce como función de distribución o, si también le queremos decir, distribución de probabilidad. En consecuencia, f de x va a ser igual, o la vamos a llamar función de probabilidad. Y f de x mayúscula será la distribución de probabilidad. Por ejemplo, aquí en este caso, vamos a construir la función de probabilidad, vamos a construir la distribución de probabilidad. Okay. Cuando x es menor que 0, pero mayor que menos infinito, pues la probabilidad es 0. Si ustedes observan el gráfico, acá ya no hay nada, es 0. Por su parte, cuando x es menor que 1 y mayor o igual que 0, ¿cuál es la probabilidad? Pues es igual a 1/8. Si x es menor o igual que 2 y mayor o igual que 1, se suman los anteriores. Es 3/8 más 1/8 es 4/8. Si x es menor que 3 y mayor o igual que 2, entonces es 7/8. Se suma el anterior a 3/8. Y si x es menor que infinito, pero mayor o igual que 3, pues esto es 1. A esto se le conoce como distribución de probabilidad. A eso se le llama se le llama distribución de probabilidad. En otras palabras, la función de probabilidad me está diciendo cómo calcular probabilidades exactas. Y la distribución de probabilidad lo que me está diciendo es cómo se van acumulando esas probabilidades. Esto es interesante porque yo estaría distinguiendo dos cosas: la probabilidad del evento y la distribución de probabilidad me estaría diciendo cómo se van sumando diferentes probabilidades, cómo se van sumando las probabilidades de diferentes eventos. Ahora, este es el caso de un espacio muestral discreto, como lo estamos viendo. ¿Qué sucede si ahora tenemos una variable aleatoria continua? La variable que estamos proponiendo aquí es una variable aleatoria discreta. ¿Por qué es una variable aleatoria discreta? Porque proviene de un espacio muestral discreto.
¿Qué pasa si estamos por el lado continuo? Vámonos por el lado continuo. Bueno, vamos a poner el rojo. Una variable aleatoria continua es porque se va a ubicar entre menos infinito e infinito. Es decir, aquí estaba dada la variable aleatoria dentro de intervalos. Si en este caso la función, más bien la distribución de probabilidad, va a ser igual a la probabilidad de x menor o igual que x, pero ahora va a ser una integral definida que va a ser igual a mu diferencial de mu, perdón, aquí a x. Esa será nuestra función, nuestra distribución de probabilidad, donde x toma los valores más infinito menos infinito. La función, esta sigue siendo distribución de probabilidad. Digamos que son las sumas acumuladas, ¿no? Ahora, f de x se le va a llamar ya no función de probabilidad, sino función de densidad. Función de densidad. Y para encontrar la probabilidad de una variable aleatoria continua, yo tengo que ponerle entre dos términos a y b. Entonces tengo mi integral definida, f de x diferencial de x. Si yo tengo mi función de densidad, puedo encontrar las probabilidades entre dos intervalos a y b. Y también tiene que cumplir los dos principios anteriores, que la función de densidad sea mayor o igual que 0. Y por su parte, ahora ya no es discreto, es menos infinito infinito, f de x diferencial de x igual a 1. También deben de cumplirse estos dos aspectos. Vean ustedes que el caso continuo, aquí lo voy a poner, caso continuo, el caso continuo, estas dos propiedades también cumplen o son similares al caso discreto. ¿Cómo podemos pasar del caso discreto al caso continuo? Gracias al teorema de Riemann. Ok. Vamos a suponer lo siguiente. Ejemplo, ¿no? Sea f de x una función de densidad que va a ser igual a cx cuadrada, donde x es menor a 3 y mayor o igual que 0. Y va a ser igual a 0 si x se encuentra fuera de ese límite y 0 lo contrario. Quiere decir que si x está fuera de este rango, ya no es función de densidad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a probar que se cumplen estas dos cosas y por su parte vamos a calcular la probabilidad. Calcular la probabilidad de que x sea mayor a 1 y x menor a 2. Lo necesario, dice, sea la función de densidad c por x cuadrado.
Entonces, si yo entiendo que esto debe de ser igual a 1, yo puedo encontrar el valor de c. Es decir, puedo integrar de 0 a 3 cx cuadrada diferencial de x. Y esto va a ser igual, si yo integro cx cúbica sobre 3 entre 0 y 3. Y esto va a ser igual a 1, como lo planteaba aquí. ¿Estamos de acuerdo? En consecuencia, si sustituyo 3 en x, porque es la variable que yo integré, tenemos 27c sobre 3, y esto va a ser igual a 1. 27 sobre 3 es igual a 9, por c igual a 1, entonces c es igual a 1 sobre 9. Entonces, vean ustedes que si yo integro ahora de 0 a 3 x cuadrada sobre 9 diferencial de x, me voy a dar cuenta de lo siguiente. La integral de esta definida, 27 sobre 0 y 3. Si sustituyo 3 en x, 3 al cubo es igual a 27. Sobre 27 es igual a 1. Por lo tanto, esta es una función de densidad. ¿Cuál es la función de densidad? X cuadrada sobre 9. Ya que dentro de esos límites de 0 y 3 me da 1. Ahora, de acuerdo a lo que pusimos acá, ¿cómo encuentro la función de distribución o la distribución de probabilidad? Va a ser igual a f de x de 0, porque es su límite, de 0 a x. Tengo mi función de densidad, pero ahora no va a ser x, sino voy a sustituir por mu sobre 9, diferencial de mu. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a mu al cubo sobre 27, de 0 a x. Y esto va a ser igual a x al cubo sobre 27. Entonces, por un lado, la función de densidad de esta variable aleatoria es x cuadrada sobre 9. Y la función o la distribución de probabilidad va a ser igual a x3 sobre 27. Observen ustedes que si yo derivo f de x con respecto a x, es 3x cuadrada sobre 27, pero esto es igual a x cuadrada sobre 9. ¿Qué quiere decir? Que la derivada de la función de, la derivada de la distribución de probabilidad, f de x es la función de densidad, de probabilidad. Muy bien. Entonces ahora, ¿cómo puedo calcular la probabilidad? La probabilidad de que x sea menor a 2 y mayor a 1. Pues tengo que calcular de 1 a 2 con la función de densidad, x2 sobre 9 diferencial de x. Y esto es igual a x al cubo sobre 27. Perdón.
es estadística. Ok. Entonces es igual a x al cubo sobre 27, que va de 1 a 2. Y esto va a ser igual a, si sustituyo 2 en x al cubo, es 8/27. Menos si sustituyo 1 en x, es 1/27, que es igual a 7/27. Esa es la probabilidad. Pero también lo pude haber encontrado con f de x, ¿sí? Si yo tomo los límites superiores, ¿cuál es cuál es la distribución de probabilidad? Ya la habíamos encontrado, que está aquí, ¿no? Si sustituyo x3 sobre 27, si sustituimos el límite superior y luego el límite inferior, es 2 al cubo sobre 27 menos 1 al cubo sobre 27 es igual a 8/27 menos 1 sobre 27 y es igual a 7/27. Ambos caminos son válidos para encontrar la probabilidad. Ambos caminos. Entonces ya vimos el caso discreto y el caso continuo. ¿Qué es una variable aleatoria? Es una función que asigna un número real a cada punto muestral. Por un lado, en el caso discreto, esto tiene que cumplirse siempre, como lo estamos señalando aquí. X es la variable aleatoria discreta y f de x es la función de probabilidad. La distribución de probabilidad es sumando todas las probabilidades conforme yo vaya escalando cada valor que está adquiriendo x, que va a ser igual a esto que yo estoy encontrando. Para el caso continuo, ya x no adquiere valores concretos, sino x está en un intervalo, es continua en ese intervalo. De tal suerte que la función, más bien la distribución de probabilidad, va a ser igual a menos infinito a x por la función de densidad, pero ahora no en términos de x, sino en términos de mu, donde x va a estar entre infinito y menos infinito. Para poder encontrar la función de probabilidad, o la función de densidad en este caso, para el caso continuo ya no se le dice función de probabilidad, se le dice función de densidad. Entonces, encontrando la función de densidad, yo podría estar encontrando las probabilidades dentro de ese intervalo. Y también debe de cumplir este aspecto, que la función de densidad debe de ser mayor o igual a 0 y que la función de densidad dentro del intervalo, en este caso 0 y 3, debe de ser igual a 1. Y aquí hicimos todo el ejercicio. Esta es la función de distribución y esta es la forma de encontrar las probabilidades. Bueno, aquí voy a meter un paréntesis grande y les voy a dejar tareas. Vean que tenemos que empezar poco a poco porque se va complicando el asunto, como se los dije al inicio. Es complejo el estudio de la probabilidad, principalmente o hablando matemáticamente. Quiero hacer un paréntesis de la naturaleza de la integración. Sí, para que me digan, no, es que no nos explica qué es la integración. Vamos a dar una pequeña integración. A ver, integración, integrar implica un parentesco con f de x.
Mientras que la diferenciación tiene que ver, implica los descendientes de f de x mayúscula. Es decir, si quiero integrar, si tengo una función y la quiero integrar o la integramos, esa función, es porque quiero saber de dónde provengo, quiénes son mis parientes próximos, hacia arriba, ¿no? Y diferenciar una función es preguntarme o implica quiénes son mis descendientes. Entonces el proceso de integración es porque queremos saber de dónde proviene una función al derivarla. Y el caso contrario, cuando diferenciamos. De tal suerte que f de x diferencial de x, este signo es el integral. Este f de x es el integrando. Y de x es el operador diferencial. A esto se le conoce como integral indefinida. Vean ustedes, ¿a qué hacemos referencia? La voy a dibujar bien, ¿no? Para que quede claro. Ahora de aquí para acá. Ahí está. Aquí es X y aquí es Y. Suponga que tenemos esta función f de x. Y aquí tenemos un término que es x1. Y hasta acá tenemos otro término que es x2. Supongamos que yo quiero conocer el área que está bajo la curva. En este punto es f de x1 y en este punto es f de x5. Cuando yo quiero sacar el área de algo, muy probablemente tenga que hacer algunos rectángulos. Aquí será x2. Luego parto de aquí y podría hacer otro triángulo. x3. Ahora voy a partir de aquí y quizá pueda tener otro ángulo, otra área. Entonces si yo parto de aquí, pues voy a tener de aquí a acá. Este será x4. Y aquí será fx2, perdón. f de x2, f de x3, fx4, así. Si yo paso de x1 a x2 es el incremento en x1. Si yo paso de x2 a x3 es el incremento de x3.
Si yo paso de x3 a x4 es el incremento de x3. Y si paso de x4 a x5 será el incremento de x5. Ahora vean ustedes que esta área del triángulo con esta, con esta, con esta, con esta área, pues prácticamente no cae dentro del área que está bajo la línea, que es lo azul que dibujé. Para conocer esta área, pues yo necesitaría es base por altura. ¿Quién es? O el área estaría explicada por la altura por su anchura, ¿sí? Entonces, quizá para yo poder conocer el área, todo lo azul, el área bajo la curva que está ahí, esa área, yo tendría que estar sumando la altura, que es f de x1, por el incremento en x1, más f de x2 por el incremento en x2, más f de x3 por el incremento en x3, más f de x4 por el incremento en x3, y me estaría dando el área total bajo la curva. Pero yo me doy cuenta que hay estos errores. Entonces yo tendría que estar haciendo rectángulos cada vez pequeños para que no me salga de el área, aunque sí en varios se va a tener que hacer cada vez más pequeño. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el área bajo la curva, si hago rectangulitos muy pequeños, va a ser igual a la sumatoria de fxy, es la sumatoria de 1 hasta n, que va a multiplicar al incremento de xy, y ese va a ser el área. Pero esta área es una aproximación. Va a ser una aproximación. Entonces, el límite de la sumatoria de f de xy por el incremento en xy, cuando n, cuando hay muchos rectangulitos, son al infinito, va a ser igual al área bajo la curva. Va a ser igual al área bajo la curva. Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver con mucho. Porque si es una suma, entonces este término, el integral, proviene de la sumatoria, que va a ser igual a B. ¿De quién? De f de x, que es este, por diferencial de x. Entonces, ¿qué es una integral? Definida. ¿Ves? Entre A, ya no estamos sin estos dos, A y B. Cuando dentro del integral o del símbolo de la integral está términos integrados, o más bien constantes, A y B, va a ser una integral definida, que va a ser igual al límite de la sumatoria de f de x y por el incremento en xy. Entonces ustedes dirán, ¿qué es una integral? Pues una integral es el cálculo del área bajo la curva entre dos valores, a y b. Pero también es una suma. Como lo estamos señalando aquí. Vean cómo aquí pasa a ser integral, ¿no? El integral o el símbolo de la integral, f de x es la función
y dx se parece mucho al incremento en x. Este es el teorema de Riemann, matemático famoso. Bueno, estoy haciendo un gran paréntesis para que ustedes tengan capacidad de hacer una integral. No lo estoy metiendo aquí porque está invadiendo otra área. Bueno, entonces si regresamos a la integral indefinida, ¿sí? Esto va a ser igual a f de x más c, más una constante. Integral indefinida. ¿Por qué está indefinida? Porque los valores de c, los valores que adquiera c puede ser cualquiera, desde 0 hasta cualquiera, siempre que sea dentro de los números reales. Y existen algunas reglas para poder integrar. Sea la integral de x a la n diferencial de x, pues es igual a x, n más 1, sobre n más 1 más una constante. ¿Cuál es la integral del exponencial a la x diferencial de x? Pues es el mismo término, más c. La otra, la integral de 1 sobre x, es igual al logaritmo natural en términos absolutos más c. ¿Por qué en términos absolutos? Porque x no puede ser igual a c, ¿sí? En términos absolutos. Si nosotros tenemos otra expresión, f de x' e a la f de x, diferencial de x, pues esto es igual a x, perdón, f de x, ¿no? Más c. También hay otra regla que podemos ocupar. F de x', es decir, la derivada de la función con respecto a x, y f de x, pues diferencial de x, esto es igual a logaritmo natural del valor absoluto de f de x, más una constante. Por su parte, tengo f de mu, diferencial de mu respecto a x, diferencial de x, este es igual a diferencial de mu más una constante. Es igual a f de mu más una constante. A esto se le llama, bueno, vamos a ver, regla de sustitución. Bueno, tenemos esas reglas, ¿no? Me parece que ya las conocen, las han visto. Doy este paréntesis porque lo que sigue va a ser encontrar las probabilidades a partir de integrales. No es que se los esté dando de a gratis o porque los haga enojar. No, les estoy dando una pequeña explicación de lo que es la integral. Hay dos métodos, por ejemplo. Regla de sustitución. Por ejemplo, si yo quiero integrar 2x, x cuadrada más 1, diferencial de x, es una integral indefinida, yo voy a tener dos términos, este y este. Voy a decir que mu es igual a x cuadrada más 1. Si yo derivo mu respecto a x, va a ser igual a 2x. Entonces puedo decir dx, entonces, ¿a cuánto equivale? Equivale a diferencial de mu
por 2x. Si ahora esto lo sustituyo aquí, entonces será igual a 2x de mu, diferencial de x es igual a diferencial de mu respecto a 2x. Y esto se cancelan estos dos y tendré mu diferencial de mu. Y ahora uso la regla 1 para poder integrar, que es mu sobre 2 más una constante. Pero yo sé a cuánto equivale mu. Es igual a x cuadrado más 1 sobre 2 más c. Y esta será la integral definida. Indefinida, perdón. Integral indefinida. Ahora, también este es el método de sustitución. El método por partes. Cuando no corresponde hacer la integral definida, bueno, aquí, ¿por qué hice estos dos términos? Dos términos, este es un término y este es otro. 2x es un término, x cuadrado más 1 es un término. ¿Por qué elegí mu? ¿Es arbitrario? No. Yo voy a elegir aquel término con la variable cuyo exponente sea el más alto. ¿Sí? Por eso. Ahora, el otro método, el método por partes. El método por partes viene dado por f de x' va a ser igual f de x, g de x menos g de x por f de x', es decir, su diferencial. Si yo tengo x por el exponencial a la x y quiero diferenciar, yo tengo dos términos. Yo no puedo aplicar el método de sustitución, no lo puedo hacer porque no me desaparece el primer término o alguno de ellos. Aquí quiere decir que f de x es x y g de x' es e a la x. Entonces, este término pasa de igual forma, como me lo señala la fórmula x, y ahora aquí x, g de x', acá g de x' quiere decir que se integra, entonces quiere decir que es e a la x, diferencial de x, menos la integral de e a la x, diferencial de x, por f de x', diferencial de x. Bueno, ocupo la regla que mencioné acá. La integral del exponencial a la x, pues es x, ex, ¿no? Aquí está. Entonces lo sustituyo aquí, x, e a la x, menos, ya sé lo que es la integral de x, pues vuelve a ser la integral de x, entonces sería e a la x. Y la diferencial, o la derivada, más bien la derivada de f de x es 1. Entonces, más c. Esa sería la integral por partes. Ahora, la integral definida viene dada por a, b, f de x, diferencial de x, que va a ser igual a f mayúscula x de a b. Y esto va a ser igual a f b menos f a. Vean ustedes, ejemplo, esta es la integral definida, sea a y b, k, e a la x, diferencial de x. Pues va a ser igual a k
¿Cuál es la integral de e a la x? Pues uso la regla que tengo acá arriba, es ex más c, ¿no? Ex igual y va a ser de a b. ¿Qué voy a hacer? Pues como me lo indica aquí la fórmula, si ya integré, sustituye los valores. X, e a la b menos k, perdón, e a la a. Y así es como se integra una integral definida. ¿Por qué está definida? Porque está entre intervalos. Como en este caso ya es el área bajo la curva. Por su parte, por su parte. También tengo integrales definidas que puedo resolver por el método de sustitución. Supongamos que tengo 1 y 2, que va a multiplicar 2x3 menos 1 por 6x2 diferencial de x. Voy a tomar aquel término cuya variable tenga el mayor exponente. ¿Quién es? Pues este. Entonces voy a suponer que es mu 2x3 menos 1. Si derivo mu respecto a x, pues yo sé que es igual a 6x cuadrada. Tal que diferencial de x es igual a diferencial de mu 6x cuadrada. Nada más hago este acá y el otro hacia allá. ¿Dónde lo voy a sustituir? Acá voy a sustituir estos dos. Voy a sustituir esos dos. ¿Sí? Voy a sustituir este aquí y este acá. Entonces será igual a 1 a 2 mu por 6x cuadrada. Diferencial de x es igual a diferencial de mu 6x cuadrada. ¿Qué sucede? Este se cancela. Y ahora voy a tener de 1 a 2, pero eso era respecto a x. Mu diferencial de mu. Si en este caso mu es igual a 2x3 menos 1. Si sustituyo x1, si sustituyo 2 en x, entonces mu va a ser igual a 2 por 2 al cubo menos 1. Y esto es 2 por 8, 16 menos 1, 15. Y si mu lo sustituyo 2, 1 al cuadrado es 1. Y esto va a ser igual a 1. Entonces ahora los nuevos intervalos ya no es 1 y 2. Es 1 y 15 de mu, diferencial de mu. Vean qué sencillo. Ahora voy a utilizar la primera regla, que va de 1 a 15. Y esto va a ser igual a, ahora sí, ¿quién es mu? Es 2x3 menos 1 al cuadrado por 1 entre 1 y 15. Y bueno, ya ahí es 2 por 15 al cubo menos 1 al cuadrado sobre, aquí me equivoqué, es sobre 2 entre 2 menos 2 por 1 menos al cubo menos 1 al cuadrado sobre 2. Y ahí ustedes calculen el resultado. Entonces, como nos estamos dando cuenta, pues es un gran repaso lo que acabamos de hacer. Hay otra integral que se llama integral impropia, donde puede decirse que es f de x, diferencial de x, menos infinito a infinito.
Esto es una integral impropia. Digamos que es un límite. También, en este caso puede decirse, o va a decir que cuando tengo a infinito, f de x diferencial de x, o menos infinito a b, f de x diferencial de x, ambas son integrales impropias, porque de un lado o del otro, como límite superior e inferior, tengo infinitos. Si por ejemplo tengo la integral de a infinito de f de x diferencial de x, esto va a ser igual, también lo puedo intercambiar por el límite de la integral a, b, f de x diferencial de x, cuando b tiende a infinito. Y también por su parte, menos infinito a b, f de x diferencial de x, va a ser igual al límite de la integral de a b, cuando a tiende a menos infinito, f de x diferencial de x. ¿Qué es lo que me permite conocer la integral impropia? La integral impropia me ayuda a saber si una función es convergente o divergente. Veamos este caso. Suponga que tiene 1 a infinito y sea 1 a la x2 diferencial de x. Es una integral impropia. ¿De qué otra forma la puedo expresar? Pues la puedo expresar como el límite de la integral de 1 a b de x menos 2 diferencial de x cuando b tiende a infinito. Vean, es un límite. Ya si lo vemos por el lado del área, es el nivel del área. Pero también puedo decir que la función es convergente o divergente. Integremos esta. Ya aplico la regla que ya sabemos, la primera regla, y sería igual a x, sería igual a menos x menos 1, que va de 1 a b, ¿sí? Entonces, si aplico el límite, sería menos 1 sobre b más 1. Y aplico los dos. Menos por menos es más, por eso es positivo. Y ahora sí me pregunto, ¿cuál es el límite si b tiende a infinito? Si el numerador se hace cada vez más grande, esto es 1. Esto es 0, perdón. Y el límite será igual a 1. Por lo tanto, 1 sobre x cuadrada es convergente. En otras palabras, lo que tengo aquí es convergente. Y esto es lo que yo estoy calculando. El área bajo la curva es 1. Esta función es 1 sobre x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos decir que es convergente. Entonces tengo integrales indefinidas que no están dentro de un intervalo, que no va a estar dentro de un intervalo. Y por otro lado tengo las integrales definidas que están acotadas con ciertos valores a y b, y la integral impropia que
tiene que ver en donde sus límites superiores o inferiores tiene que ver con el infinito. Bueno, hasta aquí le voy a dejar, pero les voy a anotar una tarea que me tienen que resolver en términos de integrales. Para mí es importante que sepan integrar. Ok, entonces, tarea, resolver las siguientes integrales. 3x más 4x, diferencial de x, integral de x, e a la x cuadrada más 9, diferencial de x, la otra integral que es 2x sobre x cuadrada más 3, diferencial de x. Luego me van a resolver de 2 a 4 x cuadrada entre 1, 3, x3 más 1, diferencial de x. Me van a resolver también de 2 a 3 e a la 2x más e a la x. Me van a resolver también por parte de la integral impropia de 0 a infinito e a la menos rt, diferencial de t. Y luego también me van a integrar de 1 a 5, diferencial de x, x menos 2. Entonces, por favor, hay que resolver 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estas 7 integrales para la próxima semana. Nos vemos el próximo martes para revisar estos conceptos. Ya empieza un poco más complicado, pero si ustedes se dan cuenta, yo lo que quiero es que traten de aprender a resolver y que tengan bases sólidas, como por ejemplo saber realizar una integral, que ya sabemos existe integral indefinida, ¿sí? Que puede ser una familia de muchas funciones para conocer su derivada, la integral definida y la integral impropia, que tiene que ver si la función es convergente o no, o si existe un área definida. Exacto. Ok, pues hasta aquí le dejamos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Saludos.